Hola gente, su amigo Alex Drales trayéndole unos tips de costura, eh, siempre tratando lo posible de enseñarles todo lo que he aprendido. Quiero saludar a Javier Rodríguez en Chile, en la buena, mi hermano. Em, Antes de continuar, es importante para coser cualquier prenda, hay que tener en cuenta la tela, el hilo que se va a usar, cómo está la máquina, lo que es tela franela, licra, chifón, una tela que es bastante delgada. Puedes usar aguja número 60. ¿Qué aguja aconsejo que use? La punta bola. Entonces, ya con estas especificaciones, los demás lo van a escuchar en el video, en el tutorial. Así que nos fuimos para el tutorial. Bueno, mi gente, vamos a comenzar hablando sobre el rodaje del sistema de las máquinas planas. Yo uso estos dos sistemas, que este es para arrastre pesado y este para arrastre liviano. ¿Qué podemos coser con este arrastre liviano? Lo que es lino, licras, una tela que no es tan gruesa y la aguja que sea bastante delgada. Este es el sistema que uso para coser esa clase de tela, más que todo linos, telas licradas, telas chifón, etcétera, pero que sean telas ligeras, telas que son licradas. Este arrastre es más que todo para coser jeans, para coser drills, para coser lona, tapizado, etcétera. Este le hice un arrastre pesado o arrastre liviano también. Entonces no es recomendable usar coser tela licrada o, o lino, porque la tela también se puede romper con los dientes cuando se baje el pie y puede ocasionar que se rompa la tela. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Estos son los dos arrastres de la máquina, y siempre que se compran, que venden, a veces venden los dientes y la planchera por separado, pero normalmente uno compra los dientes, que es el arrastre, y la planchera que viene con sus respectivos dientes. Ahora quiero hablarles de los prensatelas, los que yo más uso en la confección, tanto sea como para gorras, como ropa deportiva, jeans, camisas, blusas, etcétera. Hay muchos pies o prensatela, como le dicen, para no poder trabajar. Yo utilizo mucho este pie que es para pegar cremalleras, y la función de este pie más que todo es que se puede trabajar de los dos lados. Si ustedes ven, aquí en la parte de atrás de este pie tiene un tornillo con el que uno puede soltar y puedes ubicar de un extremo o el otro extremo. ¿Qué puede hacer uno? Lo que tiene que hacer solamente es rodarlo acá y automáticamente eh, pasa la aguja de este lado. Si queremos que comience a coser de este lado, lo que tenemos que hacer es girar hasta acá y ahí comienza a coser de este otro lado. Este pie más que todo es para coser en lugares donde eh, no puede alcanzar la máquina, y es muy útil
porque si ustedes analizan, miren este espacio que tiene acá. La costura puede pasar en toda la orilla y es una facilidad para trabajar con este pie, tanto para pegar cremalleras o para pasar costuras en el orillo de cualquier prenda que vayas a coser, que necesites solamente que el pie, porque es que con estos pies o con estos es muy complicado por el sistema como viene en el pie. Si ustedes analizan y se dan cuenta, si ven, entonces esto está claro. Otro pie que utilizo es el pie sencillo. Con este pie se puedes trabajar cualquier prenda para costuras rectas o costuras curvas. Este pie sí es especial para pegar cremalleras invisibles. Aquí sí tienes que girar es la tela. Si ven el orificio, vamos a ubicarlo mejor para que se vea ahí. Es la horma de la cremallera de los dos lados. Unos pies muy útiles. Este es pie compensado o pie guía. Se le dice compensado porque compensa de un solo lado. Y esto es muy especial para pasar costuras a 1 milímetro. Puede ser para jeans, para costuras de la orilla. Y la función es para que la costura quede totalmente derecha. Entonces que a veces cuando cosemos prendas a la orilla de la tela con estos pies, las costuras quedan un poco torcidas. La función de este pie mejora la calidad de la costura por el sistema compensado que tiene. Este otro pie es un pie para pasar doble costura. Les voy a explicar qué función puede cumplir y cómo puede utilizarlo. Voy a usar este jean como muestra cómo debemos usar este pie compensado. Si ustedes analizan, se dan cuenta que tiene una compensación este lado y este lado. Viene cumpliendo casi la misma función de este, pero él tiene otra guía de este lado que es para pasar la segunda costura. Entonces lo que tenemos que hacer, yo prefiero usar este pie ante este si voy a utilizar una prenda o si voy a coser una prenda que sea doble costura. ¿Me explico? Paso la primera costura, que es esta, con este lado, y esta patica que está aquí es la guía que me va a servir para pasar la otra costura de este lado. ¿Ven? Entonces la función es que quede todo derecho, y esta patica nos va a ayudar a que la costura no se ruede. ¿Sí ven? Ella queda ahí fija. Esta es la función de estos pies. Este pie también sirve para armar cuello de camisa, también sirve para armar la parte de adelante de la pechera de la camisa. Tiene muchas funciones, simplemente hay que saberle sacar las cualidades de este pie, que son muchas. ¿Qué hilos debo utilizar para coser? ¿Qué marca? ¿Qué grosor? Si debo usar hilaza. ¿Qué clase de tela puedo utilizar para coser prendas? ¿Qué aguja debo utilizar para coser prendas? Bueno, hay muchas clases de tela, muchas clases de hilo, marcas. Por ejemplo, yo uso esta marca de hilo que es marca Sol. La recomiendo, tiene buen poliéster. La hilaza, la hilaza de 2 cabos, puedes utilizarla para coser lo que es licras, franelas, chifón, etcétera. Pero no es bueno que la coloques arriba, sino en la parte de abajo, lo que es licras. Yo uso agujas puntebola número 60 para coser telas delgadas y alicradas,
y uso la aguja número 80 para pegar cauchos para las sudaderas. Más adelante seguiré explicando sobre las agujas, materiales, tela. Y bueno, ahora vamos a enseñarles. Puede que la máquina esté sucia en la bobina o aquí en esta parte por dentro. Por ejemplo, miren, si yo no le cambio, si yo no limpio la bobina, si yo no limpio la bobina, puede ocasionar de que el hilo que yo meto acá, no sé si alcanzan a ver ahí, ¿sí ven? Ese orificio que está aquí en el, ¿sí lo ven? Por ahí va la aguja, el hilo, y el sucio que a veces se acumula aquí en la bobina. Pasa que cuando el hilo va avanzando, que va dando vuelta, el hilo a veces coge y mete ese sucio, y a veces la máquina uno no sabe por qué tiene la puntada mala, y es que a veces aquí en este lugar en la plaquita se acumula sucio, y esto nos toca estar limpiándolo constantemente, hacerle una inspección preoperacional a la máquina antes de coser. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo abrimos con la uña y lo soplamos, porque a veces se acumula hilo. Entonces, esos son unos tips que uno debe tener siempre en cuenta antes de ponerse a coser, antes de coser. Otra cosa aquí, cuando ustedes vayan a meter la carruza, asegúrense, por ejemplo, miren, ella se enrosca de esta manera. Si es bueno, ¿sí ven? Ella debe ir de esta forma. Si se enrosca de esa manera, si la carruza sale de este lado del hilo, entonces debes colocar de la misma manera como está el hilo en la carruza, así debes colocar la carruza en la bobina. Si esto fuera lo contrario, entonces deberías voltear la bobina al otro lado, ¿correcto? Ya saben que siempre hay que hacerle una limpieza a esta cuestión, y si a veces esta bobina está cosiendo mal, aquí tienen unos tornillos que son para graduar tanto la puntada como en la parte de arriba de la máquina como en la parte de abajo. Los dos trabajan sincronizadamente. A veces la puntada está mala y no sabemos qué hacer, solamente ajustamos arriba, abajo, y no nos damos cuenta que abajo también es necesario revisar la carruza. Estas son las marcas de aguja que yo uso. Esta aguja 7511 la puedes utilizar para coser driles. Para los jeans sí debes usar número 100, ¿sí? Para los jeans número 100. Esta es 75. ¿Qué puedes coser con esta aguja número 75? Puedes coser driles, puedes coser gabardina. Miren el espesor. Puedes coser tela de sudadera. Para esta aguja, que es una aguja más gruesa, que es la aguja punte bola, les voy a mostrar la diferencia que hay de la aguja punte bola con la aguja punte bola. Es en la punta es redonda, y viene así dorada,
Estas agujas tienen algo muy fundamental, que no se calientan cuando uno está cosiendo, por lo tanto es más costosa. Por ejemplo, que son telas ligeras, por ejemplo, tela batista, chifón, organza y gasa. ¿Qué aguja debo utilizar? Puedo usar la aguja número 11 o 70 o 12 o 80. ¿Qué tipo de hilo? Algodón con poliéster extra fino de fibra larga. ¿Qué otra clase de tela? Hay otra clase de tela, que es las telas ligeras. ¿Qué tipo de tela? Chalí, lino, tafeta y seda. ¿Qué aguja debo usar? 12 o 80. ¿Qué tipo de hilo? Algodón, poliéster o algodón mercerizado. De igual manera, para coser las dos clases de tela, lo que son las telas muy ligeras o las telas que son ligeras, puedes usar el mismo hilo poliéster, que es este que yo siempre estoy usando. Hay otras telas que son medianas. ¿Cuáles son esas telas medianas? Lo que son dubertina, cretona, franela, popelina, satín o terciopelo. ¿Qué aguja debo utilizar? 14 o 90. Aconsejo que usen la aguja número 75 y viene siendo la misma cosa, una aguja más delgada. ¿Qué tipo de hilo debo usar? Algodón o poliéster. Vuelvo y les repito, es el mismo hilo poliéster. Yo siempre cuando comencé el tutorial, comencé diciendo que este hilo se puede utilizar para muchas prendas. ¿Qué varía? El uso de la hilaza en la parte de abajo, si vas a hacer franelas, si vas a coser licras, si vas a coser chifón, etcétera. Le da una mejor calidad a la costura. Ya una tela que es más gruesa, por ejemplo lo que son jeans, yo uso este hilo que es grueso, el hilo que se usa para coser jeans en la parte de afuera. Un hilo que tiene bastante poliéster y no se va a partir así tan fácil. Lo que es los jeans, los drills, la lana, puedes utilizar aguja número 100. Nota, algo muy importante. Para coser licra, chifón, tiras delgadas, debes cuadrar bien la máquina, debes usar aguja punta de bola número 60 o 70, ¿ok? Es la aguja número 100, que es la que yo utilizo para coser las costuras de la visera. Aguja número 100 para pasar las costuras de la visera. Ahora quiero enseñarles algo en la máquina de cómo podemos trabajar en la máquina, unos trucos que son bastante importantes y son bastante relevantes a la hora de coser, y qué función cumple el gancho en la máquina y cómo trabaja las máquinas del enhebrado. Por ejemplo, miren, aquí les voy a decir cómo la máquina trabaja en socio con este sistema. La aguja ingresa, eso que ustedes ven ahí que está tocando se llama gancho. El gancho es el que coge el hilo y enhebra, y si no, la aguja no está bien ubicada, salta, y eso lo que ocasiona es que salte. Dice uno, no, la máquina está saltando, es porque el gancho no está cogiendo el hilo, pero aquí en este caso sí, ya ahí lo agarró. Va a enlazar los dos hilos, tanto abajo como arriba. Entonces miren, ¿para qué debemos hacer? Para que la máquina, por ejemplo, si no tenemos más aguja y tenemos más que todo, por ejemplo, una aguja que es un poquito, si vamos, por ejemplo, si vamos a coser licra y tenemos una aguja número 75 o una aguja número 60 y la máquina está saltando, ¿qué debemos hacer? Soltamos la aguja y la rodamos hacia abajo 1 o 2 milímetros. ¿Cómo verificamos? Debemos verificar antes de coser, bajarla con la mano. Si la aguja pasa totalmente, se hace todo este procedimiento
y no toca el gancho abajo, entonces está bien. No toca hacer ese procedimiento antes de coser para que no vayamos a partir la aguja. Ese es un procedimiento que les quería enseñar. Pueden bajar la aguja un poco, la bajan un poquito y así el gancho puede coger el hilo. El gancho pasa por todo el frente de la aguja, así lo que están viendo ahí. Ese es el gancho, él va a coger el hilo. Pasa que a veces la aguja está un poco hacia arriba y por eso el gancho no coge el hilo. Entonces pueden bajar la aguja un poco y ahí les va a trabajar. Entonces ha sido todo por hoy. No se les olvide suscribirse a los nuevos. Regálenme un comentario si todavía tienen alguna duda y que el Señor me los bendiga y hasta otro próximo tutorial.